Hola a todos, bienvenidos aquí al canal. En los próximos videos iré subiendo y compartiendo un poco de todo lo que he aprendido a través de mi carrera. Trataré de buscar la mejor manera, la manera más fácil de enseñarles lo que sé. Para todos los que les interesa conocer o mejorar la parte de teoría musical, entonces pues bienvenidos. Hoy vamos a ver uno de los temas más básicos, es uno de los principales temas. Tal vez es demasiado obvio para algunos de ustedes, pero hay personas que no tienen este conocimiento por más básico que sea y creo que lo van a agradecer bastante porque en su momento todos lo hicimos. Vamos a hablar de las notas musicales. Las notas musicales como tales, las que conocemos en el sistema occidental, son siete notas. Esas 7 notas fueron creadas desde hace bastante tiempo. Generalmente tanto las notas musicales como la mayoría de teoría musical más antigua tiene que ver un poco con la iglesia. Ellos metieron mucha mano en esta parte para temperar y regular un poco más, ya que al inicio como tal las notas no existían. Las notas como tales existían algo que se llamaban neumas. Era una representación visual no exacta de las cosas. No sé, por ejemplo, cuando se escuchaba un canto gregoriano, que era de lo primero, musicalmente hablando, que se conocía, se pasaba de ahora sí que de voz en voz, de persona en persona. Cuando se trataba de escribir, al no haber una escritura bien formada, se hacían representaciones visuales en el papel. Que era, o sea, la neuma no es más que una bolita. Se ponía una línea para poner como dibujar una base y la neuma iba subiendo, la bolita iba subiendo o bajando dependiendo de si la voz subía o bajaba. Obviamente no era exacta y no sabías hasta dónde tenías que subir o cuánto tiempo. Esto se fue trabajando poco a poco. El primero que trató de normalizar este tipo de cosas se llama Guido de Arezzo. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó las primeras sílabas del primer verso del poema a San Juan Bautista, escrito por Pablo el Diácono, y empezó a nombrar a las notas, aunque solamente nombró a 6 notas. Esas notas eran ut, re, mi, fa, sol y la. No son las notas que conocemos en este momento. ¿Por qué? Porque eran las notas que en ese momento él quería centrarse en utilizar. Él creó un sistema al que llamó solmización. Esa solmización era una representación mucho más exacta de lo que conocemos ahorita como solfeo. La única diferencia es que en ese entonces Guido utilizaba algo que se llamaba tetragrama, que era simplemente dibujar sobre 4 líneas. Tengamos en cuenta que la palabra pentagrama, lo que conocemos como pentagrama, viene de 5. Penta quiere decir 5. Grama es escritura. O sea, una escritura es 5 líneas. En ese entonces Guido utilizaba un tetragrama. Solo utilizaba 4 líneas. Ahora, él tenía únicamente 6 notas. La nota ut, re, mi, fa, sol y la. ¿Por qué? Porque la séptima nota, en ese entonces la iglesia, al ser parte del tritono, cosas que ya veremos más adelante, lo consideraba como un tono diabólico, un tono no grato para el oído. Entonces por eso no se le dio el nombre en ese momento a la nota. ¿Ok? Entonces al existir esas 6 notas, se fue avanzando un poco más en la escritura musical hasta como la conocemos hoy en día. ¿Qué fue lo que pasó? Lo primero que pasó fue que en el siglo XVI aproximadamente fue cuando ya se tomó en cuenta la séptima nota, la que conocemos como si. ¿De dónde viene ese nombre? Ese nombre viene de Sankt Johannes, que era como se escribía originalmente San Juan Bautista. Entonces se tomaron las primeras 2 letras, la S y la I, por lo cual se nombró a la última nota si. Al agregarse el si, ya tenemos los nombres de las 7 notas. ¿Qué fue lo que pasó? El otro cambio que hubo fue alrededor de 1640, la nota ut se le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque llegó un tratado de música propuesto por Giovanni Battista, donde él decía que para la vocalización, que era para lo que se enseñaba principalmente la música, era más difícil vocalizar el ut y propuso cambiar el nombre de ut por do, que era mucho más fácil de pronunciar y afinar. Fue entonces cuando se le quedó el nombre de do a la primera nota.
Con esos dos cambios, el do y el nombre de si, fue cuando se obtuvieron los diferentes nombres de las notas. Entonces, ut dejó de existir y cambió por do. Y la última nota adquirió el nombre de si. Ese es el origen del nombre de las notas. Obviamente iremos profundizando poco a poco hasta llegar a temas mucho más avanzados. Pero por ahora, esto es suficiente. Nos estamos viendo.